Ok, Gracias. muy buenas noches con todos, jóvenes aquí presentes. Les presentamos a Pablo de la Cruz Liza. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con experiencia de supervisión en las áreas de manufactura, planeamiento y dirección de proyectos dentro del sector público y privado, con énfasis en política energética y ética medioambiental. Actualmente está cursando estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, en la especialidad de Derecho y es asociado principal del Comité de Sostenibilidad e Hidrocarburos en Peruvian Energy Professionals. Muchas gracias, Pablo de la Cruz Liza, por estar presente con nosotros el día de hoy y ya podría iniciar su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todas y todos. En principio, agradecer a los jóvenes por la red de transición energética, quienes han tenido a bien de invitarme el día de hoy a participar en este taller con ustedes, en los cuales estaré compartiendo algunos alcances, conceptos en relación a la transición energética y políticas medioambientales o regulatorias. Eh, en ese sentido, quisiera partir desde este punto, debido al concepto y a la importancia que reside no solamente en la evaluación e implementación de políticas energéticas sólidas, sino justamente en la necesidad actual de reducir el uso de emisiones de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono. Antes de iniciar, voy a presentar un poco también sobre el voluntariado al cual pertenezco y pues de repente si algún día ustedes se animan a postular o a ingresar, pues vamos a tener de repente algún tipo de comunicación. Bueno, nosotros somos un equipo interdisciplinario de jóvenes profesionales de distintas profesiones, asociados, y tenemos distintos comités. Principalmente encontramos el Comité de Hidrocarburos, Sostenibilidad, el Comité de Energía y el Comité de Electricidad, ¿no? Nosotros buscamos potenciar y promover la participación de nuevas generaciones en el desarrollo y mejora de la industria en el Perú a través de la investigación, ponencias o algún tipo de ejercicio con la sociedad civil, ¿no? Somos un grupo también liderado para jóvenes de diferentes orígenes relacionados con la energía. Algunos de nuestros asociados están estudiando eh, en otros países, algunos están cursando algún tipo de segunda especialidad y algunos también acaban de salir de la universidad, están insertándose recién al mundo laboral y pues tener estas experiencias aunado al conocimiento técnico nos da una perspectiva distinta desde este voluntariado, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Principalmente, nosotros queremos consolidarnos como una organización referente por el conocimiento que cada uno tiene, ¿no? Y con ello poder lograr adquirir una nueva perspectiva en cuanto al sector energía y minas o sostenibilidad o medio ambiente. Nuestros ejes temáticos principalmente es investigación, difusión de conocimiento, capacitaciones, desarrollo profesional y también consolidarnos con alguna empresa para poder llevar a cabo algún proyecto que tengamos en cuenta o de repente que tengamos a fin de proyectarlo en el futuro. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es política de la transición energética. Eh, Primero vamos a ver una implicancia. Quiero partir en orden, ¿no? Porque el tema de política energética está relacionado básicamente con la transición energética en cuanto a al desenvolvimiento de la sociedad y también a la descarbonización del sistema energético, ¿no? Es sabido pues que el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, gases fluorados, están contribuyendo al cambio climático. De hecho, este proceso que tiene la particularidad de atrapar el calor del sol,
manteniendo la temperatura cálida dentro de la Tierra, es natural y necesaria para la vida. Pero las actividades humanas están en aumento, están aumentando las concentraciones de estos compuestos, ¿no? Más o menos para hacernos una idea, en el año 90, en el año que yo nací, pues la concentración medido en ppm era de 354 aproximadamente, ¿no? Medido en la curva de Killing. Y en la actualidad tenemos que esta concentración está abordando más o menos a los 420 ppm. Entonces, uh, si en 31 años, que prácticamente es poco tiempo, vemos esta diferencia, más o menos podemos hacernos una idea de de lo que la concentración real en la atmósfera pues ha ido acumulando desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, este cambio climático está generando distintos tipos de problemas. Principalmente se puede evidenciar dos tipos de impactos que están correlacionados, que es el impacto principalmente social, ¿no? Que de alguna u otra forma se puede evidenciar a través del clima en las olas de calor, que son más habituales de lo normal. También se puede ver las sequías, tormentas fuertes, aumento del nivel del mar, ¿no? Y también podemos ver por otro lado el impacto económico, ¿no? Principalmente el impacto directo, perdón, ¿no? Que tiene que ver principalmente con enfermedades como el agravamiento del asma por exposiciones a aerosoles. Algunos estudios también han evidenciado un aumento de riesgos transmitidos por el agua y, bueno, a pesar de que no existen pruebas directas de que el cambio climático tenga influencia sobre la diseminación de la enfermedad por COVID-19, dicho cambio incrementa la probabilidad de enfermedades infecciosas emergentes, lo que puede conducir a aumento de la aparición a futuras pandemias. Ello finalmente tiene un impacto económico, ¿no? Como en cualquier lugar, y sobre todo si lo vemos desde nuestro lado aquí en el Perú, este panorama prácticamente ha motivado la transición energética, ¿no? Que es el paso de un combustible que actualmente empleamos a uno que genere menos gases de efecto invernadero, sobre todo CO2. Ahora, ¿cómo podemos reducir este CO2? Principalmente podemos hacerlo a través del aumento de la oferta, y ello consiste en el uso de energías renovables y o recursos energéticos, la diversificación de la matriz energética, así como la elaboración de políticas energéticas sólidas, ¿no? También mediante la reducción de la demanda, principalmente de los combustibles convencionales, lo que representaría un mejor uso de la eficiencia energética. Ahora, la transición energética debe darse en el contexto de cada país. Cada país tiene distintas fuentes y distintos usos de energías. En esta diapositiva podemos apreciar cómo, dependiendo de la región, el consumo de energía varía. Por ejemplo, en los países de Medio Oriente, más del 90% es gas natural y petróleo. En Asia es más carbón que petróleo y gas. Y en Latinoamérica o América del Sur y Central, podemos ver que se consume un poco más del 50% en lo que es gas y petróleo. Ahora, el petróleo sigue siendo el combustible dominante en África, Europa y América, ¿no? Mientras que el gas natural predomina en la comunidad de estados independientes y Medio Oriente, lo que representa más de la amistad de la combinación energética en todas las regiones. Y también podemos vislumbrar de que el carbón es el combustible predominante en la región Asia-Pacífico. En el 2020, la aparición del carbón es la energía primaria que prácticamente ha continuado teniendo esta tendencia a ser consumida, ¿no? Al igual que el petróleo. Ahora, respecto al consumo mundial de energía, la revista The Economist había estimado hasta fines del 2021 que el sector energético iba a crecer hasta un 2% a medida de que las economías se fueran recuperando del impacto post-pandemia. Esto sin considerar la guerra actual de Ucrania-Rusia, ¿no? Con lo que ha cambiado toda la situación, toda la coyuntura, como estamos viendo ahora, ¿no? Ahora podemos ver también de que la energía, el consumo de energía prácticamente ha disminuido en 4 a 5% respecto al año pasado. Y esta caída es similar a la que sucedió en el 2009, ¿no? Entonces,
prácticamente esto representa las casi 3/4 partes, digámoslo así, de la disminución. Ahora, respecto al segundo gráfico, podemos ver que el petróleo sigue manteniendo la mayor parte del sistema energético, ¿no? El carbón se posiciona como segundo combustible más importante en lo que fue del 2020 y pues representó aproximadamente el 27% del consumo total de energía primaria según el Foro Económico Mundial. También podemos ver que la participación tanto del gas natural como de las energías renovables aumentó a máximos históricos, ¿no? Entre el 24 y 5% respectivamente. Y las energías renovables, por primera vez, sobrepasaron el consumo de la energía nuclear. Ahora, hasta aquí algunos investigadores han asegurado que todas las fuentes de energía son válidas, argumentando que depende de la fuente que tiene cada país, si es económica o accesible. Y pues ante ello yo considero que no existe una confrontación, es decir, no son excluyentes entre sí. Por ejemplo, no es que yo use energía renovable y eso significa que yo no use nada de gas natural o petróleo, ¿no? Por el contrario, por ejemplo, el biodiesel como biocombustible es mezclado con diésel para el encendido de vehículos o para algún tipo de futuro uso, ¿no? Entonces, considero que las energías renovables no producen un impacto ambiental y ello significa que su empleo reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Ante este problema existen alternativas que pueden provocar una transformación importante, ya sea a través de la generación de energía solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa y geotermia. Es por eso que la transición energética como tal representa más que un cambio en el escenario energético. Es un desafío sociocultural y tecnológico, dado que abarca la sensibilización de la sociedad en la que vivimos, y tecnológico porque consiste en la digitalización de la matriz de generación de red eléctrica. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar algunas tareas y también podemos ver algún tipo de visión a largo plazo. Tareas principalmente como una consolidación de grupos de trabajo dedicados a la generación de energía a través de fuentes renovables, ¿no? También incentivar la participación de actores estratégicos desde instituciones dedicadas al servicio público, trabajando de la mano con organizaciones civiles, ¿no? Fortalecer capacidades y conocimiento en las instituciones también es un punto importante como tarea pendiente. Y también podemos visualizar que la visión a largo plazo puede partir como eh, prácticamente desde la arquitectura tecnológica, ¿no? La movilidad eléctrica, los recursos distribuidos, la medición avanzada, la red digital. Todo ello tiene que ver también con la red inteligente de las Smart Grid, tecnología actual que también de alguna u otra forma se ha posicionado a través de la digitalización. Entonces, por ejemplo, Daniel Lacalle, que es un economista español, señaló en una columna pues, que el sector de energía es la clave de la descarbonización, ¿no? Y no solamente debe buscarse el impacto en el medio ambiente, sino también la competitividad de esa energía. Y es ante este escenario de transición que la mejor herramienta tecnológica para él es la energía renovable y la elaboración de políticas energéticas. Ahora, dentro de todo este panorama que acabamos de ver, el petróleo pues sigue dominando el consumo total de energía, ¿no? Aunque el consumo de petróleo predomina en la actualidad, la participación del petróleo en el consumo total de energía ha disminuido aproximadamente del 40% al 33%. Esto es desde el año 1995 al 2020. La participación de las energías renovables y el gas natural sigue siendo pequeña a pesar de que hay un aumento significativo en términos absolutos, ¿no? Mientras que la participación del carbón permanece estable. La participación del gas natural en el consumo total de energía también aumentó aproximadamente del 20.5% al 24% en este periodo, ¿no? Las energías renovables también han superado a la nuclear, como hemos visto, que representa solamente el 4 a 5% de la combinación energética. Ahora, en esta diapositiva hacemos una comparación respecto a la matriz de generación eléctrica en relación a Alemania, ¿no?
debido a que es una potencia en cuanto a política energética, eficiencia energética y sobre todo distribución de energía, ¿no? A través de fuentes renovables. Pero esta comparación, quiero dejar en claro que no tiene el objetivo ni ánimo de decir debemos copiar y aplicar la política energética que se hizo en Alemania y aplicarlo a Perú, ¿no? Ambos países son totalmente diferentes, tanto en distribución poblacional, extensión territorial, desarrollo industrial y tecnológico, y pues son países que no se pueden comparar, pero sí podemos analizar cómo uno desarrolló determinados temas o formas para construir su transición energética, y sobre todo si somos constantes y mantenemos política de Estado, la continuidad, ¿no? Sobre todo eso. Por ejemplo, Perú, si bien es cierto, inició en 1994 con sus políticas energéticas, Chile lo hizo a partir del 2003, 2004, ¿no? Entonces, a la fecha, Chile ha superado y en la región se mantiene como líder en lo que es generación de fuentes renovables, ¿no? A comparación de Perú. Ya lo veremos más adelante. En esta diapositiva quisiera, sobre todo, que podamos ver cómo es que en la matriz de generación eléctrica, Alemania prácticamente tiene un 27% en uso de energías renovables, ¿no? Esta está distribuida en energía eólica, biomasa, fotovoltaica también. Y en el Perú tenemos un 4% que se divide en eólica y en energía solar. Lo que sí tenemos acá, como pueden ver, es también una fuente de energía hidroeléctrica, que es el agua, prácticamente 55%, y seguido pues del gas natural, que está en un 37%. Ahora, ¿cómo estamos a nivel latinoamericano? Si hacemos una comparación con Chile, su matriz de generación eléctrica pues está entre el 26%, ¿no? Y ello se divide pues en biomasa, energía eólica y solar principalmente. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos aquí es cómo es que el uso de energía, cómo es que Chile, a pesar de tener una política energética tardía, fue y lideró, llegó a sus objetivos en este corto tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente es interesante saber cómo en el 2004 Chile contaba solamente con 7% de energías renovables, ¿no? Y pues al 2022 ha aumentado significativamente. Y este éxito en Chile, pues prácticamente se tiene que ver con la estabilidad del gobierno y la continuidad de sus políticas energéticas, ¿no? El Estado chileno prácticamente ha sido pionero y el primero en la región en proponer objetivos a largo plazo para sumar la producción de energía limpia al total producido per cápita, ¿no? Por su parte, el Perú, pues, si bien es cierto, cuenta con un sistema de concursos públicos o subastas energéticas de estudios de prefactibilidad, estas no han sido periódicas, ¿no? Ya sea por la coyuntura política o por la falta de voluntad de ciertos cuadros políticos. Entonces, ¿cuáles han sido las acciones a considerar en este proceso de cambio climático y transición energética? Podemos visualizar, ¿no? Desde 1985 que entra en vigor el Convenio de Viena para la protección de capa de ozono y su protocolo de Montreal, ¿no? El cual tiene por objetivo alentar a los estados parte a promover la cooperación a través de las observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambios de información sobre el impacto de las actividades en la capa de ozono y adoptar medidas legislativas o administrativas en contra de las actividades que pueden producir ciertos efectos adversos, ya sea en el medio ambiente. En el 94 vemos que entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se reconoce la existencia ya en sí del problema del cambio climático y se establece el objetivo de lograr una estabilización en las concentraciones de estos gases, ¿no? Posteriormente, en el 95, se da la COP21, realizada en Berlín, y 2 años después se dio la COP3, donde termina prácticamente con la firma del protocolo de Kioto.
¿no? En 2014 tenemos la COP20 realizada en Lima, y en el 2015 pues tenemos la COP21 realizada en París, ¿no? El cual tuvo como base el acuerdo entre Estados partes, ¿no? Y donde terminó planteándose dentro de sus objetivos el mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no? Y con ello proseguir los esfuerzos para limitar esta temperatura a 1,5 grados al 2050. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No? Al 2030, de acuerdo con este acuerdo de París, se ha propuesto reducir las emisiones en al menos un 55%, ¿no? Aquí está excluido Reino Unido por no firmar, y al 2050 se ha previsto alcanzar la neutralidad del carbono. Ahora, dentro de los lineamientos nosotros podemos visualizar que existen 3 tópicos que son considerados por la Agencia Internacional de Energía para la descarbonización, ¿no? La política energética prácticamente puede entenderse como una herramienta que va a marcar los pasos que deben seguir ciertos actores políticos hacia las transiciones energéticas, ¿no? En ese sentido, podemos visualizar que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, esta política energética está circunscrita en 3 puntos: el acceso a la energía y seguridad, sostenibilidad medioambiental, desarrollo económico y crecimiento. Ello vamos a ahondar más adelante también. Y por otro lado también tenemos la resiliencia energética y la planificación. Hablamos de resiliencia cuando tratamos de garantizar que una empresa tenga un suministro regular y confiable, ¿no? Y que cuente sobre todo con medidas de contingencia en caso de un corte de energía. Eso es parte de la planificación dentro de una empresa dedicada al suministro de energía. Y hablamos también de planificación energética cuando se desarrolla políticas de largo alcance para ayudar sobre todo a guiar a un sistema energético local. O sea, hablamos cuando ya tenemos una base en sí, ya tenemos algo planificado, y a partir de aquí se puede dar una, guía o una visión de lo que se quiere eh, aterrizar o de lo que se quiere hacer en otra empresa, ¿no? Esa es la planificación energética. Ahora, como nosotros, bueno, prácticamente este taller nos congrega para solamente hablar de política energética, dejaremos tanto resiliencia y planificación de repente para otro momento, o de repente, pues en alguna oportunidad se podrá tocar estos temas que también son muy interesantes, ¿no? Dado que no hay tanto alcance aquí en el Perú, pero sí hay alcance, por ejemplo, en Argentina, que ha logrado desarrollar distintas formas de generación de fuentes renovables. Entonces, ¿de qué hablamos cuando escuchamos de política energética? Básicamente, política energética es el esquema jurídico normativo en la cual un gobierno o cualquier organización, ya sea pública o privada, aborda contenidos relacionados al crecimiento y uso de la energía, incluida su producción, distribución y consumo. Es decir, hablamos de normativas relacionadas o abocadas a lo que es distribución, consumo y de lo que vendría a ser no solamente energía, sino cosas o contenidos relacionados a esta. También podemos decir que la política energética se refiere a las compensaciones entre energía asequible, segura y limpia, a la vez que apoya las mejoras energéticas y medioambientales. Tiene carácter intersectorial y su análisis debe realizarse desde múltiples perspectivas, considerando los precios de la energía renovable, la capacidad de suministro, los cambios en la tecnología, así como los cambios en la demografía de una región. Cuando hablamos de carácter intersectorial, nos estamos refiriendo a la vinculación, convergencia o interacción coordinada de instituciones públicas con diversos sectores sociales. Ahora, el Foro Económico Mundial revela la política energética a través del denominado Triángulo de la Energía.
que básicamente tiene por objetivo medir cómo los países se están desarrollando con sus temas ambientales en relación a su política energética, ¿no? Lo otro también es promover el crecimiento y el desarrollo económico de una manera ambientalmente sostenible y que asegure el acceso universal a la energía, ¿no? Anualmente hay un reporte que consta de indicadores, ¿no? Indicadores de transición energética que permiten visualizar la situación en la que se encuentra un país. En este caso, nosotros vamos a ir a los resultados de estos índices de transición energética en el Perú para el 2020. Podemos visualizar dos elementos, que es el triángulo de la energía y las dimensiones habilitadoras, ¿no? Hablamos del triángulo de la energía, prácticamente que está compuesto por tres componentes: el acceso a la energía y seguridad, ¿no? Que mide el grado del cual la arquitectura de la energía crea riesgo de interrupciones y de seguridad de suministro, y también verifica si hay acceso adecuado a la energía para todos los sectores de la economía o niveles sociales. Hablamos también de sostenibilidad medioambiental, que mide el grado en el cual la energía está constituida y construida para minimizar el impacto negativo sobre los factores ambientales. Y también vemos el componente de desarrollo y crecimiento económico, que mide el grado en cómo la energía apoya al desarrollo y al crecimiento de una sociedad determinada. También vemos, por otro lado, las dimensiones habilitadoras, ¿no? El cual consta de la estructura del sistema energético, el capital e inversión para proyectos de energías renovables, regulación y compromisos políticos, que tiene que ver más que todo con un tema institucional, capital humano y participación del consumidor, infraestructura e innovación de los negocios medioambientales. Y por último, también las instituciones y el gobierno, el cual está llamado a prácticamente a realizar este tipo de estrategias y gestiones para que se pueda dar este tipo de alcances. Ahora, este informe en el 2020 arroja que el Perú tiene un índice de transición energética de 59.2%, un rendimiento del sistema energético de 69% y una preparación para la transición energética del 49%. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente en lo que es desarrollo y crecimiento económico podemos tener una buena calificación, ¿no? En el 2013, en el 2016, el Perú ocupó el primer y segundo lugar respectivamente, ¿no? Esto prácticamente es un índice de cómo el desarrollo económico hasta el 2020 ha venido teniendo un impacto positivo, ¿no? También tenemos que en la estructura del sistema energético se ha evidenciado cierta flexibilidad en cuanto a lo que es el consumo de energías renovables. Si bien no ha sido total, ha sido significativo, ¿no? En cuanto a otros puntos, podemos ver de que el acceso limitado a la electricidad es prácticamente un componente que no ha sido favorable, ¿no? Y que denota la baja distribución de energía a todos los sectores. También tenemos que el capital humano y participación del consumidor, principalmente evidenciado la baja concientización y cómo esto ha incidido en la calidad educativa, la infraestructura e innovación de negocios ambientales, ¿no? Él señala pues que que hay un limitado ambiente innovador en los negocios y hay baja calidad en gestión del transporte. Y es que también pues podemos visualizar de que el transporte es el sector que mayoritariamente usa el diésel como combustible, ¿no? Es el sector que mayor emisión de CO2 emite o genera. En este caso, prácticamente se usa el diésel como combustible, ¿no? Seguido de las centrales eléctricas y de la industria. En consecuencia, son estos sectores que deberíamos focalizarnos en sustituir el combustible que mayormente predomina, ¿no? En el caso del diésel, por ejemplo,
puede sustituirse por uno que genere menos dióxido de carbono, pero también eso está ensamblado y tiene que ver con el tema de los precios y el tema de cómo lo maneja el Estado a nivel regulatorio. Bueno, ¿cuáles son los avances de la política energética en el Perú? En el segundo semestre del 2020 se aprobó el Decreto Supremo 022-2020, que tiene por objeto aprobar disposiciones sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica, ¿no? Esto con la finalidad de hacer un uso eficiente de la energía y de alguna u otra forma coadyuvar a reducir el consumo de combustible fósil, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, y por último también dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia ambiental que han sido ratificados por nuestro país, así como también de reducir de alguna u otra forma daños en la salud pública. En cuanto a energías renovables, el programa masivo con sistemas fotovoltaicos al 2020 se han instalado 208.000 sistemas fotovoltaicos en 205.000 viviendas, 639 puestos de salud y 2.368 instituciones educativas en los 24 departamentos del Perú. Al 2020 también la máxima demanda de potencia del sistema eléctrico interconectado nacional, SEIN, fue de 7.125.3 megawatts, representando un incremento del 1.5% respecto a la máxima demanda que se registró el año anterior al 2020, ¿no? Y a eso también hay que sumar que en ese año se logró informar y sensibilizar a cerca de 12.000 personas en diferentes eventos virtuales y eventos demostrativos realizados con el módulo interactivo Foco Gigante y Casita Comparadora, ¿no? Y también ha habido otras actividades como por ejemplo Día Nacional del Ahorro de la Energía, el Día Mundial de la Eficiencia Energética y entre otras actividades afines. Ahora, respecto a las intervenciones en la política energética, podemos distinguirlo en tres subsectores, ¿no? Subsector de electricidad, donde se han aprobado en el año 2019 y 2020 diversos instrumentos de gestión ambiental de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Podemos señalar dentro de esos instrumentos de gestión ambiental que se encuentran algunos proyectos de prefactibilidad, como por ejemplo hay una central hidroeléctrica, 4 centrales fotovoltaicas, 3 sistemas de distribución, mediante las cuales se está impulsando el desarrollo y el uso de energías limpias con baja emisiones contaminantes, ¿no? Y que de alguna u otra forma también eviten la biodegradación de los recursos. Respecto al subsector de hidrocarburos, hay un cierre de brecha de infraestructura de almacenamiento y transporte, el cual se puede contar como proyecto de mejoras a la seguridad energética del país, ¿no? Que es el sistema integrado de transporte de gas natural. Este sistema permite de alguna u otra forma incrementar la capacidad de almacenamiento de los combustibles, ya sea a nivel nacional, y así garantizar el abastecimiento de combustibles ante eventos inesperados. Se realizaron también en las medidas de mitigación de energía eficaces, coordinaciones con FONCODES, que significa el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, ¿no? En cuanto a lo que tendría que ver con pilotos, programas pilotos de cocinas limpias. Y por último también se finalizó con el estudio sobre modelos de negocio de buses eléctricos y se encuentra en proceso de desarrollo aún, ¿no? Los modelos de negocio para taxis eléctricos desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Claro que son intervenciones que no han aterrizado aún, pero todavía está en una etapa de planeamiento energético, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las expectativas de la política energética en el Perú? Si bien es cierto, el consumo y la generación de energías limpias es gradual, se espera que la economía se recupere favorablemente mientras se logra controlar y superar los efectos de la pandemia del coronavirus tanto a nivel nacional como internacional, y de esta manera hacer frente al cambio climático. También se espera que los próximos años resulte en una mejora de las expectativas de inversión energética, la reducción de brecha de electrificación rural y del proceso de transición energética
hacia el uso de fuentes energéticas más limpias, ¿no? Acompañado de ello de la masificación del gas natural, la implementación de proyectos de hidrocarburos como parte de la política de seguridad y de diversificación de la matriz energética. Ahora, una vez que ya hemos visto este aspecto en cuanto a la política energética a nivel general, cabe resaltar que aquí también tenemos marcos normativos que correlacionan esta política energética, ¿no? He señalado solamente algunos, no todos, ¿no? Principalmente los que tienen más prioridad, como por ejemplo la principal es el Decreto Supremo número 064/2010, Energía y Minas, en el cual se aprueba pues, la política energética nacional del Perú del 2010 al 2040. También tenemos el Decreto Supremo 026/2010, Energía y Minas, que es el Reglamento de Organización y Funciones, el ROF, del Ministerio de Energía y Minas. También tenemos el Decreto Supremo número 053/2007 de Energía y Minas, el cual tiene que ver con el reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. Tenemos otras más, pero solamente voy a ahondar en estas tres principales que he mencionado y que he colocado acá, ¿no? Principalmente empezaremos por el Decreto Supremo 064/2010, el cual tiene que ver con la política energética nacional del Perú, ¿no? Esta política nacional energética puntualiza 9 objetivos. El primero es contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. El segundo es contar con un abastecimiento energético competitivo. El tercero es el acceso universal al suministro energético. El cuarto es contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía. Si nos damos cuenta, esto prácticamente tiene que ver con objetivos puntuales que ya se había tratado en el Foro Económico Mundial y que de alguna u otra forma algunos países han tratado también de implementar. El quinto es lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos. El sexto es desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible, ¿no? El séptimo es desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria, así como la generación eléctrica eficiente. El octavo es fortalecer la institucionalidad del sector energético. Y el último es integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita el logro de la visión a largo plazo. Ello tiene que ver, en suma, con lo que habíamos visto anteriormente, que es con el reporte del Foro Económico, con el triángulo de energía, y que de alguna otra forma también nos permite evidenciar cómo es que está relacionado con un plan energético que se viene trabajando a nivel mundial. Ahora, los objetivos fundamentales de esta política reside prácticamente en la seguridad y abastecimiento. Con eso queremos plantear que es un abastecimiento, debe ser un abastecimiento oportuno y adecuado, ¿no? La autosuficiencia, es decir, que los propios recursos deben satisfacer nuestra demanda, y la soberanía, que nuestros recursos son prioridad para el mercado interno, es decir, para consumo y no para exportar. Ahora, pasando a la otra normativa, el Decreto Supremo, prácticamente que nos habla del ROF, del Ministerio de Energía y Minas, es el Decreto 026/2010, ¿no? El artículo 88 habla de la Dirección General de Eficiencia Energética, que es un órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política de eficiencia energética y las energías renovables no convencionales. Asimismo, también nos dice que es a través de esta dirección que se debe promover la formación de una cultura de uso racional y eficiente de la energía, así como de conducir la planificación energética. Por otro lado, también es encargada
de proponer y expedir, según sea el caso, la normatividad necesaria en el ámbito de su competencia. Y básicamente depende del viceministro de Energía. Ahora, las funciones de esta Dirección General de Eficiencia Energética son 15, pero he tomado las principales, pues ustedes pueden ver que en principio, podemos ver acá, que el primer objetivo o la primera función es proponer y evaluar la política de eficiencia energética y los recursos no convencionales. Lo otro es promover la formación de una cultura de uso racional y eficiente de la energía, ¿no? Como ya se ha mencionado, conducir la planificación energética, proponer y expedir la normatividad en el ámbito de su competencia. Prácticamente lo que podemos ver acá es que es esta dirección que nos permite de alguna u otra forma ver cómo es que ellos están encargados de aprobar y sobre todo expedir las normas en cuanto a política energética. Dependerá de ellos que se dé este tipo de relaciones tanto a nivel institucional como a nivel social y así poder elaborar una normativa que vaya acorde a los objetivos de esta política energética, ¿no? Por otro lado, también tenemos el Decreto Supremo número 053/2007, que es el reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. He subrayado solamente 3 artículos, ¿no? El primero, el cual nos habla de su objetivo, y que es el promover el uso eficiente de la energía en el país, mejorar la competitividad, generar saldos exportables energéticos, reducir el impacto ambiental, proteger al consumidor y fortalecer la toma de conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente de la energía. El artículo 3 nos habla sobre las aplicaciones, en qué tipo de actividades, cuáles son producción, transporte, transformación, distribución, comercialización y consumo de energía. El artículo 5 nos habla de la formación de una cultura de uso eficiente, que de alguna u otra forma está relacionada con el decreto supremo anterior, ¿no? Acá nos habla de que el Ministerio de Energía y Minas realiza actividades orientadas a promover una cultura del uso eficiente y sensibilización, ¿no? Y asimismo señala que cada 21 de octubre se celebra el Día Nacional del Ahorro de Energía. Ahora, también el artículo 5 tiene algunos puntos más, que solamente he soslayado acá. Por ejemplo, aquí vemos que evalúa anualmente el resultado de la modificación de los hábitos de consumo de energía a través de encuestas, resultados estadísticos de consumo por segmentos, ¿no? Y para tal fin se establece una metodología de monitoreo y precisa los indicadores de seguimiento. También realiza periódicamente campañas publicitarias, informativas y demostrativas de uso eficiente con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población. También debe promover el establecimiento de mecanismos financieros adecuados para sustituir equipos de baja eficiencia energética. Y también vemos acá que nos dice que promueve el uso de las tecnologías más apropiadas, ¿no? en áreas aisladas y remotas. Impulsa programas de sustitución de fuentes de energía de baja eficiencia en coordinación con las regiones correspondientes. Si bien es cierto, estos puntos están en este decreto, a la actualidad no hay una ejecución del todo como se da, ¿no? Como se viene dando a través del Ministerio de Energía y Minas. Ello responde a diversos factores, pero principalmente es por lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que es la falta de continuidad dentro del sistema o dentro de las políticas energéticas. Es decir, si en un periodo el gobierno X está trabajando en un proyecto, al siguiente, este proyecto
no tiene la continuidad, ¿no? Y al siguiente también se pierde o de repente se puede quedar o de repente puede pasar algún tipo de concesionario, ¿no? Y pues se pierde inversión, tiempo y gestión sobre todo. Entonces, eso es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y eso también responde a cómo es que Chile ha podido despuntarse en lo que es generación de fuentes renovables, ¿no? Creo que una de las recomendaciones dentro de nuestro modelo hacia la transición energética radica en la electrificación y eficiencia, ¿no? Impulsar medidas y políticas al aumento de eficiencia energética en todos los ámbitos. La generación eléctrica también debe acelerar la transición a través de una matriz de generación eléctrica libre de emisiones, es decir, una matriz de generación eléctrica verde, como la llaman ahora, ¿no? Una infraestructura y redes, diseñar una estructura tarifaria que represente precios adecuados para impulsar la demanda. Y el carbon pricing, que es incrementar el impuesto al carbono como con límites de emisión para los segmentos que no pueden sustituir combustibles. Como es en el caso de España, ¿no? Que por ejemplo hay impuestos para eh, para aquellos combustibles que sobrepasan el límite permisible en ciertos sectores. Y bueno, eso es todo respecto a lo que es política energética. Espero que haya tenido algún tipo de positivismo o buena recepción en ustedes. Y si hay alguna duda, bueno, acá estaré para poder aclarar. Muchas gracias, Pablo. Estuvo excelente tu presentación y bueno, creo que el objetivo no era que todos tengamos una base de lo que es política energética y nos has dado bastante información, ¿no? De cómo vamos, cuáles son los principales puntos regulatorios, ¿no? Que nos rigen a nivel de Perú. Muy claro todo, creo. Hay unas cuantas preguntas en el chat. Voy a leerlas para que nos llevemos todo claro el tema. O sea, alguien pregunta si existe alguna política que incluya el hidrógeno como motor para impulsar la transición energética en el Perú. Por ahora no hay alguna política energética en cuanto a al fomento o promoción del hidrógeno, ¿no? Como ya se ha dado en otros países, por ejemplo, Japón, prácticamente todo su sistema, toda su política energética reside en lo que es producción y utilización de hidrógeno. En eso, lo que sí podemos encontrar son diversos proyectos de prefactibilidad, pero que han sido dejados de lado, no han tenido este tipo de aceptación por parte del gobierno de turno, ¿no? Lo que sí, a diferencia pues de otros proyectos que tienen de alguna otra forma algún tipo de relación con centrales hidroeléctricas, proyectos de energía eólica, solar, pero en lo que es hidrógeno verde, hasta el momento todavía no hay algún tipo de información o política que esté relacionado, ¿no? Sería interesante porque pues potencial hay, pero creo que todavía no están eh, aunados o encaminados en eso, ¿no? Claro, gracias. Hay otra pregunta referente a otra tecnología sobre biomasa. Tal vez se puede formular como, ¿cómo es que se visualiza la energía de biomasa en el Perú? ¿En qué Claro. sectores se puede aprovechar más y cómo es que se implementa? Bueno, biomasa, entendemos por biomasa a aquel elemento que puede provenir de este componente vegetal, ¿no? Por ejemplo, aquí yo me encuentro ahora en el norte, estoy en Chiclayo,
Pues Lambayeque, que es el departamento, es un departamento que tiene un potencial agroindustrial muy fuerte, ¿no? En cuanto a lo que es producción de arroz, café, y son estos elementos que tienen un componente residual, que es la cascarilla, ¿no? Y esa cascarilla ha sido utilizado ya en algunas industrias como combustible, ¿no? Porque prácticamente es biomasa. Entonces, esta biomasa prácticamente se ha visto que tiene un potencial, un poder calorífico elevado, casi similar a la del carbón. Entonces, hay un tipo ya de uso que se está dando, no ha sido implementado por el gobierno, pero sí ha sido ya dado de empresa a empresa, y prácticamente esta biomasa tiene bastante aceptación. Ahora, ¿cómo se puede implementar? Podría implementarse a través de una planificación energética, ¿no? El tema es que está relacionado esto con el suministro. Por ejemplo, si hablamos de acá en Lambayeque, eh, tengo entendido que cerca del 80% de lo que es cascarilla residual se usa para hornos en ladrilleras, y el otro 20% está destinado pues a otras cosas, ¿no? Pero aún así, pues no tiene, o sea, una aceptación como para llegar a una implementación que pueda estar acentuado o de repente esté dentro de una normativa, ¿no? Podría darse el caso, pero bueno, es la forma como se puede implementar, ¿no? A través de un uso gradual o un uso recurrente, no solamente en una región, sino también en distintas partes del Perú. Gracias. Sí, sería fantástico que se pueda utilizar, se pueda aprovechar mejor, ¿no? La biomasa. Se aprovecha un poco, pero desaprovechamos mucho, lamentablemente. Sí. Aquí. A ver, hay otra pregunta también respecto a políticas, ¿no? Que alguna política que ayude a promover la medición inteligente en cuanto a los nuevos procesos de integración de energía, Mm, bueno, de diferentes tipos de energía. Bueno, yo creo que se refiere a lo que es redes inteligentes, ¿no? A promover la inteligente en cuanto a lo no, o bueno, se refiere a la automatización, si es que estoy entendiendo así la pregunta, ¿no? Y la automatización o la red inteligente, digitalización, es parte también de lo que eh, es la transición energética. Ahora, dentro de la política energética, como hemos visto, las normativas hablan ya de una digitalización, pero mencioné pues que no tiene, si bien es cierto, esto puede estar dictado, aprobado, no tiene una ejecución como tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver la ley 27345, la ley de promoción del uso eficiente de la energía, habla de redes inteligentes, habla de tecnologías y automatización de procesos a través de energías renovables, pero en la práctica pues no hay, ¿no? No hay. Y si bien pues estos proyectos que están en espera, estos proyectos que tienen que ver con lo que es energía solar, hidroeléctrica, usan gas natural, ¿no? Entonces, aún no es que está relacionado, sí, con lo que es la parte de automatización, pero la medición inteligente yo lo podría tomar así, ¿no? O sea, un proceso automatizado, que de alguna otra forma sí está dentro de la implementación, ¿no? De la transición energética, pero que no tiene todavía el sustento como para que pueda tener o implementarse en todo tipo de proceso. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Existe alguna normativa que impulsa las instalaciones
aisladas, o sea, las microgrids, de mayores a 1.5 megawatts con límites térmicos definidos. Si no Eh, existe, ¿esto a qué se puede deber? bueno, que yo sepa no existe, solamente está, cuando hablamos de microgrid, podemos hablar de instalaciones aisladas, pero en la actualidad solamente hemos aterrizado en políticas simples, no hemos llegado de repente al nivel de Alemania. En ese sentido, todavía tenemos bastante ahí por hacer, pero yo creo que no existe principalmente porque no hay esa tecnología que de repente hay en otros lados, ¿no? De repente eh, tiene que ver mucho también con la investigación que hay acá. La investigación prácticamente es muy carente, ¿no? Entonces, no se invierte en investigación y pues mucho menos se ha invertido en lo que es este tipo de procesos o instalaciones, ¿no? Claro, todo parte de qué tanta interés hay en estudiar esos temas, ¿no? Bueno, y una última pregunta parece de hoy día es, la política, ¿cuál es la política de electrificación para zonas no interconectadas, zonas aisladas? Creo Ah, que la mencionaste por ahí. sí, bueno, esto está aquí en el decreto supremo 053/2007, ¿no? Que habla de la ley de promoción del uso eficiente de la energía en todo tipo de sector. Entonces, es lo que se viene dando últimamente, ¿no? Hasta el 2020 hubo un tipo de ayuda o alcance en zonas alejadas, como pruebas pilotos, también como prueba de estudios e investigaciones, más no como proyecto en sí, ¿no? Mm, claro. Bueno, creo que esas son todas las preguntas en el chat, si es que no hay una más. Bueno, para finalizar, quería darles las gracias. No, gracias a eh, ustedes. a- a- no, en verdad estuvo muy interesante el taller, nos han podido hacer las preguntas. Así que, bueno, también ya para los miembros, ¿no? La idea es que tengamos este tipo de sesiones de manera continua para que podamos seguir siempre actualizándonos, ¿no? Empezamos con un tema eh, así introductorio, ¿no? A qué es política energética. Y como lo mencionaste, creo que al comienzo, ¿no? Hay otros temas interesantes para ver como planeamiento energético, ¿no? Podría ser. Ya quedan pendientes para otra sesión. Sí, bueno, estamos grabando, así que también esto lo vamos a subir, no se preocupen a la carpeta. Y nada, bueno, muchas gracias a todos por conectarse hoy día, muchas gracias, Pablo. Bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes y que les vaya muy bien y los mejores éxitos a cada uno de ustedes. Gracias, más bien, por la invitación. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Chao.